Muy bien, recién lo anticipábamos, el Congreso de la Nación hoy inicia 3 largas semanas, casi un mes en realidad, de trabajo legislativo. Bueno, primeros minutos, Silvia, de trabajo allí en el anexo del Congreso. ¿Cuál será el primer tema a analizar, Silvia? En realidad, Ale, son 7 los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo Nacional, pero el clima a esta hora en el Congreso Nacional y en el anexo donde nos trasladamos es muy tranquilo, muy pocos legisladores dentro de sus despachos. Las negociaciones van por fuera de lo que es justamente el ámbito del Congreso, teniendo en cuenta la reunión que está convocada para el día de mañana por parte del jefe de gabinete y del titular de gabinete en el ámbito de Interior, junto con los jefes de las bancadas dialoguistas, es decir, un Guillermo Francos que por el día de mañana estará reuniéndose, entre otros, con Cristian Ritondo, con De Loredo y con sí o no Pichetto, porque Pichetto dijo que aceptaba reunirse, pero fuera del ámbito del Congreso no, que ese encuentro con Francos debía ser justamente dentro del escenario legislativo. Por la información, estaremos allí con el minuto a minuto de lo que está pasando. Lo cierto es, como vos mencionás, son muchos proyectos los que van a tener curso en este periodo y ahora el trabajo arranca más que nada por comisiones. Exactamente, Comisión de Asuntos Constitucionales es una de ellas, el diputado Mayoraz, que ya está en Buenos Aires, para comenzar, entre otros, con lo que se califica como la reforma electoral. Y allí el punto fundamental tiene que ver con la suspensión o con la eliminación de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Algunos de los bloques dialoguistas están a favor, pero de la suspensión, no de la eliminación. Pero hay otro proyecto que le interesa mucho al gobierno, que es el de ficha limpia. Con este proyecto, esta iniciativa que le dio luz verde el propio Javier Milei, después de que aquí en el Congreso no fuera aprobado por parte de quien era la diputada impulsora, de Silvia Lospenato. Ese proyecto de ficha limpia, entre otras cosas, lo que prevé, por lo menos en la iniciativa que apunta al Poder Ejecutivo Nacional, es que aquel dirigente político que tenga más de 2 condenas a 1 año de realizarse, de cumplirse esos comicios, no se pueda presentar como candidato. Pero hay otros proyectos, bueno, ustedes lo saben, ¿no? El tema de las 2 bancas que propone justamente ocupar el Poder Ejecutivo Nacional con jueces de la Corte Suprema. Exactamente. Lo cierto es que a veces cuando decimos comienza el trabajo, comienzan las sesiones extraordinarias, nos imaginamos el recinto, pero el recinto es quizá el último eslabón de una serie de debates en comisiones, reuniones que tienen que darse, tienen que llegar a acuerdos, hay que hacer dictámenes, el trabajo es exhausto. Vos lo decías recién, arduo trabajo el que tiene en estas semanas el Congreso de la Nación. Así es, y teniendo en cuenta también lo que ocurre en el marco de tener o no las adhesiones y los acompañamientos necesarios para esos proyectos. Estamos hablando, en otras palabras, de cómo reaccionará, entre otros, el PRO ante estos proyectos, con algunos compromisos que ya fueron dados a conocer, entre otros por el propio Mauricio Macri, pero también por otros legisladores que, por ejemplo, en el caso de ficha limpia están dispuestos a acompañar. Pero en el caso puntual de los jueces, hablamos del hijo de García Mansilla, que son los postulantes a la Corte por parte del Poder Ejecutivo Nacional, tienen una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Bueno, si no pasa el pliego de García Mansilla, por lo menos que pase el pliego del hijo, como para ser analizado en el Senado, que veremos si se reúne o no en estas extraordinarias, y de esa manera tener un lugar más en la Corte Suprema. ¿Qué dijo Guillermo Francos hace 10 días? ¿Son los 2 o ninguno? Gracias, Silvia, por este excelente panorama de lo que pasa allí. Vamos a estar en contacto, obviamente, ante cualquier novedad. Bien, ya teníamos un panorama muy claro, ¿no?, de lo que nos está contando Silvita allí en el Congreso. Hilemos fino, Jimé. Sí. A ver, hay mucho detrás antes de llegar al recinto. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Dónde está ubicado el PRO? ¿Qué pasa con la oposición? Bueno, mira, es importante esto que decís porque las negociaciones, tal como nos decía Silvia recién, no están dándose adentro de las instalaciones del Congreso. ¿A dónde se están llevando? Bueno, en Casa Rosada, allí está el jefe de gabinete Guillermo Francos gestionando el encuentro con Rodrigo De Loredo. Recordemos que De Loredo representa a 12 radicales, o sea, serían 12 votos más para el oficialismo si es que llegan a un acuerdo, y también Cristian Ritondo que también es un dirigente que es del PRO, pero que tiene ya mucha cercanía a La Libertad Avanza. Entonces se supone que puede hablar en nombre de sí mismo y en nombre de muchos de sus dirigidos adentro de su propia bancada, pero hay que ver también en esa negociación cómo juega su hasta ahora jefe político, Mauricio Macri,
De hecho, sí, te escucho. No, digo, porque hay una tensión entre estas dos fuerzas, ya lo venimos comentando, como muchos dirigentes del PRO se están pasando la Libertad Avanza. Totalmente. De hecho, lo que quería complementar es que hasta hace poco a Ritondo lo rodeaba una denuncia respecto a su mujer sobre sociedades offshore, una venta irregular de propiedades. De empresas y de propiedades. Exacto, y el único apoyo que tuvo fue Milei. Expreso fue del presidente Javier Milei, dijo que había sido una operación de prensa y que lo estaban castigando de alguna manera, justamente porque en el medio está la negociación de este proyecto de ficha limpia que había insistido llevar al recinto el PRO a través de la voz de Silvia Los Penato. Finalmente no se termina votando, ahora el gobierno redactó otro proyecto y es lo que está ahora en discusión, pero entonces les dice a los del PRO, bueno, ustedes se tienen que sumar a votar este proyecto porque ustedes ya estaban de acuerdo desde antes. Proyecto que dejó firmado Milei antes de viajar. Exactamente, o sea que eso es lo que justamente permitió que ingresara en el temario de las extraordinarias que se están desarrollando en este mes. Pero bueno, vamos a ver eso, muchas negociaciones, mucho ida y vuelta y ahora todo esto únicamente estamos hablando de diputados, pero como recién nos decía Silvia, en el Senado que se tienen que discutir dos principales proyectos. La integración de la Corte y la ley de mafias. Está todo puesto en la integración de la Corte, en los postulantes Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, que son los dos propuestos por el gobierno, pero hay que ver, como decía Silvia recién, si pasa los dos o si pasa uno y quién cede en esa negociación. Claro. ¿Eso tiene un plazo para resolverse, lo de los jueces de la Corte? Y si no entra ahora en extraordinarias, va a tener que después entrar en ordinarias, porque ya estamos pasados de fecha y ya debería haberse incluido una nueva conformación, una nueva integración. Pero bueno, no se pudo durante el gobierno de Alberto Fernández y vamos a ver si se va a poder ahora durante el gobierno de Javier Milei. Gracias, Jiménez, por toda la info.